Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a la sesión del martes 12 de julio del 2022 de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Y el día de hoy tendremos la conferencia Mariano Otero, el juicio de un gigante, a cargo de nuestro consocio y presidente de la Cátedra Latinoamericana, Valentín Gómez Farías, el maestro Adalberto Ortega Solís. Por lo cual, le solicito a la doctora Jessica Marchelli Sánchez que tenga bien a llevar la conducción de la sesión de esta noche. Muchas gracias, con su venia, presidente. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos, ya sea de manera presencial en nuestra sede o a través de nuestro canal de YouTube y las redes sociales. Sean bienvenidos todos. Acabamos de escuchar la apertura de la sesión a cargo de nuestro presidente, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, y tenemos en el presidium una compañía de lujo al maestro Adalberto Ortega Solís, consocio y conferencista de esta noche. El maestro Adalberto Ortega Solís es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, en donde se ha especializado en Derecho Laboral y Corporativo. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad San Pablo, CEU Madrid, misma institución en donde es doctorando. Es socio fundador del Bufet Ortega, Abogados y Consultores, anteriormente Ortega, Larios y Godoy. Es autor de varios libros y trabajos publicados en la revista Jure y en la revista de Derecho Notarial, editada por el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco y por la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Es maestro emérito de la Universidad de Guadalajara y ha recibido múltiples premios, distinciones y reconocimientos, entre los que destaca el Premio Jalisco en el ámbito cívico, otorgado por el Gobierno del Estado de Jalisco, el Premio ANADE 2016, al abogado de empresa, además de un merecido reconocimiento por los tres poderes del Estado con motivo del centenario de la independencia como constitucionalista. Ha sido también presidente y director de innumerables instituciones, entre las que destaca la presidencia del Instituto Jalisciense de Investigaciones Jurídicas y otras instituciones de gran prestigio académico. Damos la bienvenida a esta exquisita conferencia que escucharemos. Maestro Adalberto Ortega, bienvenido. Cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Señor presidente. Gracias, nuestra secretaria. Y gracias a todos ustedes que están aquí presentes en esta tarde. Vamos a hablar de un extraordinario personaje, porque hablar de la figura de José Mariano Fausto Andrés Otero Mestas es hablar de una figura polifacética. Quiero decirles que voy a leer porque si empiezo a hablar me emociono con la personalidad de Mariano Otero y además me desvío y entonces pues es en perjuicio de ustedes y pues también yo me salgo de la metodología. Pero por eso voy a leer tratando de que sea yo muy claro y que ustedes pues no se vayan a dormir, ¿verdad? Quiero decirles que él nace aquí en Guadalajara el 4 de febrero de 1817, en una casona tradicional de Guadalajara, precisamente ubicada en la esquina del ángulo que forma el Palacio de Gobierno con las calles Pedro Moreno y Maestranza. Fue bautizado por su tío, el presbítero Norberto Mestas, el 10 de febrero en el Santuario Metropolitano. Su padre, don José Ignacio Otero Patiño, también originario de esta ciudad de Guadalajara. El abuelo era un regidor de Guadalajara, don Manuel Otero, y su abuela, doña Cecilia Patiño. Don José Ignacio Otero y Patiño, su papá, se matriculó en 1874 para estudiar jurisprudencia, pero optó por la carrera de medicina, habiéndose titulado en 1809. Se casó con doña Ana María Mestas y Gamarra, neogallega, descendiente de los mayorazgos Torres Barranda. Muy joven, Mariano Otero quedó huérfano
estando todavía en el colegio y obviamente en condiciones económicas difíciles. Afortunadamente cuidó de él el gran educador y liberal jalisciense, poseedor de grandes valores, don José Luis Verdía, y bajo sus auspicios continuó sus estudios. En 1831 ingresó al seminario, teniendo como maestro al doctor Rafael Omobono Tovar, nativo de Mascota y de rancia ideología conservadora. Continuó sus estudios en el Instituto del Estado y fueron sus maestros los distinguidos abogados Manuel Rioseco, Crispiniano del Castillo, Ignacio Vergara y Juan José Romero. También el destacado José Ramón Pacheco y de su talentoso protector don José Luis Verdía. En enero de 1834 practicó en el despacho del licenciado Pedro Subieta, político moderado, y en 1835 estuvo en el bufete de don José María Fonserrada, con un gran postulante, habiéndose recibido don Mariano el 17 de octubre de 1835 a los 18 años de edad. No quiero platicar esa etapa porque obviamente pues no cumplía con los años que establecía el reglamento para recibirse. Pero bueno, él se recibió. No voy a entrar en detalles. Su jurado estuvo presidido por don José Luis Verdía e integrado por Juan Gutiérrez Mayén y el filántropo Dionisio Rodríguez, habiendo obtenido calificación como sobresaliente. Mariano Otero escribió los papeles de los actores en los teatros de Guadalajara, ya que tenía una excelente letra y obviamente que realizaba críticas muy breves en los volantes que se anunciaban las funciones del teatro, y de esa manera obtenía recursos. Una vez titulado y recibiendo el apoyo del licenciado Crispiniano del Castillo, se dedica a la práctica de la abogacía. El 29 de junio de 1836, en la parroquia del Sagrario, contrae matrimonio con Andrea Arce Garibaldo, dama tapatía, con quien procreó 7 hijos en sus 14 años de matrimonio, pues como todos sabemos, Mariano Otero falleció el 1 de junio de 1850 a la edad de 33 años. A fines de mayo de 1842 sale Otero a México para no volver jamás a Guadalajara hasta noviembre de 1982 a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Por cierto, en esta parte fue cuando Pedro Vargas Ábalos, que fue uno de los promotores de que viniera aquí a la Rotonda don Mariano, ahí ya nos conocíamos en la facultad, pero no sabíamos que los dos éramos oteristas. Y pues él me escuchó algunos discursos sobre Mariano Otero desde 1980 más o menos que estuve en este movimiento. Es incuestionable que no podíamos entender el significado del siglo XIX en México sin haber leído y hurgado en el pensamiento de Otero, ya que si no conocemos y entendemos el siglo XIX, no estaremos en posibilidad de ubicar históricamente los acontecimientos jurídicos, políticos, económicos y sociales del siglo XX en la República Mexicana. Abogado, catedrático, político, biógrafo, orador, escritor, estadista, legislador, ávido lector, su contacto con diversos clásicos latinos y con la filosofía de la Ilustración influyen después sobre su muy particular modo de pensar. Escribe biografías, pronuncia importantes discursos, aprovecha al máximo el tiempo, como si adivinara que sería breve su vida. Antes de 1841,
únicamente ha publicado la noticia biográfica al señor alcalde obispo de Guadalajara. Y el 16 de septiembre de 1841 pronuncia su discurso que fija la atención de sus paisanos. Allí adquirió una prematura madurez que lo conduce a ser un auténtico y fuera de serie servidor de su patria. Amante de la sociología y del estudio de la problemática económica del país que se refleja en sus obras, el ensayo, Consideraciones, y su gran obra, el ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana. Escrito en 1842, con un pensamiento estructurado, con metodología para investigar, que nos permite no solo conocer el aspecto sociológico del siglo XIX, sino con base en ello comprender los fenómenos del futuro de México con claridad. Basta analizar el título de esta obra para entender en su cabal interpretación los propósitos y obviamente alcances en que deseaba darle su autor. Creo que se está oyendo así como remembranza, o se está oyendo bien. Bueno. Mariano Otero, en dicho ensayo, escribe, entre otras cosas, lo siguiente: las leyes se deben dirigir a garantizar a cada individuo, con el menor sacrificio posible, la satisfacción de todas sus facultades de hombre, y la organización de los poderes públicos no tiene otro objeto que establecer el poder más propio para expedir, conservar y ejecutar estas leyes tutelares de los derechos humanos y de las relaciones sociales. Pretendiendo explicar la revuelta de 1841, nacida en Jalisco, Otero llega al meollo de la cuestión cuando afirma: el mal estado de la riqueza pública es lo primero y más patente de nuestros males. Pero no se refiere a despilfarro y mala administración. En realidad, señala que el clero poseía más del 60% de la riqueza nacional y sus productos se canalizaban en renglones pasivos como el sostenimiento de hospitales, conventos, escuelas, hospitales, y en menor medida a facilitar capital a los comerciantes, a los obradores y a los mineros. Dice Otero: la miseria de la nación consiste en que una gran parte de los objetos de consumo lo recibe del extranjero y que no hay equilibrio entre los objetos que toma de este y el producto de los giros que le ministran los artículos de cambio. En cuanto a los frutos de nuestra agricultura, esos frutos que no solo podrían satisfacer todas las necesidades propias de nuestra población, sino también surtir al extranjero. Triste es recordar que en lo generado en la República no tienen salida alguna y que solamente en algunas partes se explota un reducido número de artículos consistente en gran parte en meros productos brutos que solo rinden pocas utilidades. Qué pensamiento, qué adelanto, qué manera de ver las cosas en este estudio del cual entresacamos estos pensamientos fundamentales, y ahora, a tantos años, vemos que él tenía razón, además de lo que vamos a ver adelante. Sigue diciendo que únicamente la minería para proporcionarnos el cambio, más los desastres de la guerra y la carestía del azogue, se refería obviamente a la extracción de la plata, y la pérdida o paralización de muchas de las más célebres negociaciones, han disminuido tan considerablemente los productos de este ramo
que hoy quizás no llegan a la mitad de lo que eran al principio de este siglo. Está hablando en 1947, 42, 43, Con enorme agudeza para su época, Otero define la causa de la descapitalización nacional, analiza luego el proceso de amortización improductiva del clero y, al hacerse llegar a la escena de su ensayo, concreta lo que es la propiedad. Observa que el México de sus días tiene concentrada la propiedad en unos cuantos miles de individuos, que la clase media es apenas una delgadísima capa social y en cambio el proletariado es la inmensa mayoría de la población. Concluye que la clase media vendría a ser el principal elemento de la sociedad, encontrándose de ella el verdadero germen del progreso, el elemento y el elemento político más natural y favorable que pudiera desearse para la futura constitución de la República. ¡Qué visión! Y ahora resulta que a veces nos atacan a la clase media. Mariano Otero se preocupa del verdadero estado de la cuestión social, es decir, le asalta el deseo de particular en el debate público y filosófico existente en el país. Cuando diversas facciones, no solo los conservadores y su apego a la monarquía, a la filosofía y teología, sino también entre grupos de liberales que enfocan el problema con orientaciones divergentes. Por eso, este ensayo es el resultado del examen minucioso que realizó Otero de la problemática de México. Sus páginas revelan el desasosiego político en los primeros años de la década de 1840 y la falta de un conocimiento de las potencialidades del país. Otero supone que las fracturas en la afinidad fundamental de los grupos liberales radican en el sistema de pensamiento. Por una parte, serán los liberales orientados desde los Estados Unidos y por la otra, los orientados de la filosofía francesa, en especial por los enciclopedistas y los fisiócratas. La inquieta intelectualidad mexicana de la Reforma no fue ajena a la divergencia mundial del pensamiento liberal que se acentúa en materias tan nuevas para entonces, obviamente, como la economía y la sociología. Su permanencia formando parte de la filosofía moral sin rango, como lo tiene ahora, obviamente, de ciencias humanitarias. Para analizar la obra de Otero, es necesario que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio que sirvió de marco de referencia a don Mariano, y cuál es la influencia del pensamiento económico y social que fue determinante en su formación y que el estudio afanosamente desde Adam Smith y Locke hasta la influencia de José María Luis Mora y de Melchor Ocampo, por citar algunos. Sus diversas inquietudes intelectuales lo llevaron a que desembocara en la actitud política, sirviendo de puente el Plan de Jalisco. No obstante que en su primera incursión en la política, jugando para jefe de departamento y después para quinto, sexto y sexto vocal, es sucesivamente vencido. Tenaz, se presenta para suplente primero y segundo, pero vuelve a perder. Este acontecimiento lo pinta impetuoso, porfiado, tenaz, audaz, aunado a su confianza en sí mismo, seguro de su valía, incursiona de nuevo en elecciones
y esta vez triunfa el joven Otero, siendo electo para el Congreso Constituyente de 1842 al cumplir los 25 años de edad, a partir a la Ciudad de México. Es aquí donde desarrolla su vena en el periodismo al escribir el siglo XIX. Claro, más adelante lo vamos a ver, pero ahorita lo voy a mencionar de una vez. Parte junto con su familia, ¿verdad? Que ya lo habíamos dicho, que duró esos años casado, porque obviamente murió muy joven. Al llegar a México, ahí es donde desarrolla su vena en el periodismo al escribir en el siglo XIX, periódico de la época. Además, su participación en el Congreso Constituyente de 1842 nos da la oportunidad de hablar de Mariano Otero, el constitucionalista, el político y el estadista. Lee a Constant, a Tocqueville, a Simonel, a Rousseau, a Montesquieu, a Burke, entre otros, y a través de ellos pone en práctica lo aprendido en sus valiosos y tenaces intervenciones, reflejados en la discusión del artículo 26 del proyecto de reglamento del Congreso. En ello, Otero defiende la libertad de deliberación del Congreso, importantísimo, y en la respetabilidad de la Constitución que de dicho Congreso surja. Muy parecido a la persecución a los diputados que ahora votan en contra, cuando constitucionalmente desde entonces hay un respeto total a las opiniones de los diputados. El jalisciense sienta las premisas de lo que será después su tesis sobre el amparo, al apuntar que las peticiones de representación son la señal mediante la que las fracciones desconocen la voluntad general y destruyen el orden establecido. Vive épocas de definición, con un presidente como Santana, que en todo momento dejaba ver su intención de que el Congreso no debía aprobar una constitución que promoviera el federalismo. Así se inician las manifestaciones de las representaciones de las guarniciones, por lo que el siglo XIX, el periódico, dice que en la contraofensiva para sustituir la voluntad de la representación nacional, razón por la cual la defensa de Otero se enfila a proponer y defender que se debía concentrar el poder en la clase media para evitar los males de los altos y los de abajo de la sociedad, que entre nosotros es pésimo. Su propósito es afianzar las garantías individuales, que será siempre su objetivo primordial en su labor como legislador y actor en el Congreso Constituyente de 1842. Años después, el 10 de octubre de 1846, se publica un manifiesto escrito por Otero, Subieta y Cerecero, en donde expresan el afianzar las garantías individuales ante cualquier arbitrariedad de los distintos poderes públicos, y posteriormente, en 1849, redacta su importante dictamen sobre la Ley de Garantías Individuales. Claramente, Mariano Otero prevé como buen estratega lo que podría llegar a ser el federalismo, y concluye que este daría consistencia a los diversos grupos liberales de la época, estando en posibilidad de que no solo adquirir fuerza, sino la victoria. En otras palabras, Otero pretende con interés que se le disminuya la fuerza al Ejecutivo de disponer de manera absoluta del ejército. Avisora la imperiosa necesidad de que el Estado tutele las relaciones sociales y se proceda a un equitativo reparto de territorio. El diputado Otero
al contemplar el deseo del Ejecutivo de disolver el Congreso, tenaz como es su característica, será dispuesto a transitar en 3 puntos. Más bien, a transigir en los 3 puntos. Que no se licencie el ejército de la colonia, que se conserve la intolerancia religiosa establecida en la Constitución de 1824 y que se mantengan los fueros. Sin embargo, apunta lo siguiente: se debe separar al clero de la influencia política para que por sí vaya disminuyéndose. Otero manifiesta de manera pertinaz que el Congreso arribe a una Constitución, que ésta se redacta con premura y que el supuesto de que no entre en vigor, como tiene la intención, sea bandera en el futuro. Sin embargo, él ostenta que era vital el acuerdo en los que fundamentalmente están los intereses de las clases. Pueden en México coincidir en determinados conceptos e instituciones, ser solidarios en ciertos principios esenciales que no excluyen la divergencia, pero al contrario, permiten y prevén su canalización legal sin que se quebrante la estabilidad, la paz social y la política. En su obra, el ensayo nada más, Otero nos dice: la experiencia del país nos muestra que en las instituciones fundamentales no se debe preparar la lucha, sino el acuerdo y la armonía de los elementos sociales. Eso decía, acuérdense de todas aquellas obras que era la descentralización del poder y que obviamente lo que se buscaba era la armonía, no la desaparición, como no sé por qué pasa ahora. Todas estas ideas, proposiciones, las reafirma en su discurso del 11 de octubre de 1842, que lo encumbra a la fama nacional. En esta intervención hace política, eluda lo académico, en que lo quieren encajonar la mayoría, y trata lo concreto. En dicho discurso, Otero nos presenta su mundo de ideas, surge la defensa del federalismo, argumenta en pro de sus principios, los que le anima, le inspiran, y propone resguardar las facultades de las provincias, entre comillas, pues ello fortalece la organización nacional, o sea, va hacia el federalismo. Además, se opone a la creación de una cámara aristocrática inspirada en la Cámara de los Lores de Inglaterra, dado pie a que su pensamiento histórico político dice: imposible que en un país donde en su sociedad no hay nobleza ni género alguno de aristocracias, no debe haber una cámara que sea de aristócratas. Por esas razones, posteriormente, en octubre de 1843, Otero, Joaquín Navarro y Fernando Agreda presentan la primera junta preparatoria y a los electores primarios del Distrito Federal proposiciones que consistían en que los electores primarios deberían publicar un manifiesto reiterando sus principios que los conduce, para que sin demérito de los futuros diputados se conocieran y fuesen refrendados
por la nación, los sentimientos republicanos, el goce de los derechos individuales y sociales, y además comprometerse los diputados para que al término de su gestión informen de su conducta a la opinión pública. Toda esa visión de Otero, el 30 de noviembre de 1842, se da comienzo a las reuniones previas de los puntos preparatorios de las sesiones del Congreso Constituyente, que son el inicio del conocimiento obviamente, de la valía de Mariano Otero como legislador. El 3 de diciembre es electo presidente del Congreso precisamente don Valentín Gómez Farías, y como integrantes, entre otros, de la Comisión Revisora de las Credenciales, se designa a Mariano Otero y a Benito Juárez, perteneciendo también Otero a las comisiones de puntos constitucionales y de gobernación. Por lo que fundamentalmente se le identifica es por el voto particular de Mariano Otero, que presentó en el Congreso Constituyente en la sesión del 5 de abril de 1847. Por el voto particular, Otero se separa de la mayoría de la Comisión de Constitución. En el acta de reforma se contienen los fundamentos y bases del juicio de amparo, anotando con ligeras variantes en el voto particular. En este documento de lectura obligada por todo soón politicón, es decir, por todos los mexicanos y desde luego por cada uno de los jaliscienses, porque todos somos soón politicón. Digamos lo contrario, es una mentira, porque todos somos soón politicón, sin excepción. Conste que lo he dicho y lo repito. Bien, por la trascendencia y la actualidad de este documento, que es sin duda el voto particular de Mariano Otero, quien separa de las mayorías de las comisiones de la Constitución para emitirlo y proponer en el acta de reformas no solo el juicio de amparo, sino la necesidad de la Constitución como punto de reunión de la unidad nacional. El texto constitucional precisa: Otero sirve para aglutinar fuerzas en estos momentos aciagos de guerra, ya que el país se encuentra inconstituido. En el voto se ve la visión de Otero, la que solo tienen los predestinados al prever que se debe poner a cubierto de cualquier riesgo su posible vigencia provisional. Relevante en su opinión sobre el derecho electoral, por cuanto, por cierto, de gran influencia en el espíritu reformador en esta materia, que tomó precisamente don Jesús Reyes Heroles, en el espíritu ese reformador, y de ahí don Jesús Reyes Heroles en esta reforma lo toma del voto particular, confesado por el mismo don Jesús. El voto particular de Otero afirma el derecho de ciudadanía que conlleva el derecho a votar en las elecciones, el derecho de petición, el de reunión, el pertenecer a la Guardia Nacional, son elementos que integran el sistema representativo. A la Guardia Nacional de aquella época, en donde todos los ciudadanos debían pertenecer, no a la que ahora conocemos, que es otro boleto totalmente diferente. Al mismo tiempo, hay que sentar las bases de las garantías individuales, pues sin ellas no tendrá sentido la organización de los poderes públicos. Así, las garantías individuales son el epicentro de todas las instituciones, aderezados por su experiencia, producto del incidente del 2 de mayo de 1843, en que son aprehendidos Riva Palacio, La Fragua y Otero.
donde los mantuvieron incomunicados sin tomarles declaración hasta el 27 de mayo, en el que la rinden. Fíjense, pasaron 25 días en la cárcel incomunicados, pero el día que declararon lo hacen bajo formal protesta de no reconocer como competente a las autoridades militares. Los tres lo declararon en el mismo sentido. Qué barbaridad, ¿verdad? 25 días incomunicados. Esto es algo que ahora menos comprendemos, pero que sí entendemos. Encarcelados el 13 de junio del 2000 a las 10:15 de la noche, exigiendo previamente ellos que se formalice la actuación judicial. Esta es su experiencia, que se fortalece entre el voto de la minoría, la prisión sufrida y la acusación en contra del auditor Conejo por la vía de la experiencia vivida personalmente, que dan existencia a una serie de principios que integran la incipiente armazón de nuestro juicio constitucional. Además, corroboran con el abogado jalisciense la necesidad de que los ciudadanos particulares puedan ampararse frente al abuso del poder o la violación de las garantías individuales. Esta prisión fortalece su tesis en el voto particular y es la base fundamental en la actualidad, hasta ahora, del juicio de amparo. Otero dio las bases para el amparo, inspirándose en la supremacía de la Constitución, en el principio de legalidad, en el control constitucional de las leyes y en la doctrina de la responsabilidad de los funcionarios por actos violatorios a las garantías individuales. El amparo halla su base en el acta de reforma, fruto del genio legislador, obviamente, de Mariano Otero. También Otero ve la necesidad de organizar al Senado. Para ello, no debe basarse en el concepto de prioridad, sino en el de sabiduría y patriotismo, cuyos integrantes garanticen la estabilidad de las leyes y el respeto a los intereses de las minorías, donde ya en su discurso del 3 de diciembre de 1842 había tratado este tema ampliamente. Así ratifica su creencia de que el sufragio universal, sin la representación de las minorías, origina una democracia mutilada. Así, democracia mutilada. Eso es importantísimo. Bien, se opone en el voto a la institución de la vicepresidencia, y en ello es enfático. El voto particular de Mariano Otero del 5 de abril de 1847, su objetivo más alto era el obtener un texto jurídico que fuera base de la unidad nacional. Otero no es simple legislador que confía en la omnipotencia de la ley, es un jurista que apoya sus afanes de avance legislativo en el inquebrantable propósito del político de aunar el esfuerzo para asegurar el progreso, mismo que se refleja el 10 de febrero de 1848, donde Ignacio Mora y Villamil, Benito Quijano y Mariano Otero son comisionados para que concerten el armisticio con el general en jefe del ejército americano. Otero acepta y agradece
al ministro de Relaciones, don Luis de la Rosa, manifestándole que procurará corresponder a la confianza que el gobierno deposita en él, ayudando en cuanto pueda, y palabras de él, a que disminuya los padecimientos de los desgraciados habitantes de esta y las demás ciudades ocupadas por el enemigo. En una palabra, que espera ser útil a la República en esta encomienda. Otero era, como dice don Jesús Reyes Heroles, político por vocación y profesión, hombre cerebral que cargaba de emoción los principios en que creía y las instituciones que defendía, no exento del don de engrandecer pasiones y de obtener prosélitos y obviamente opositores como los tuvo. En su vida hay luces y sombras. Actuar en política lo obligó a ser analítico, a transigir. Tuvo pureza en sus ideas, las que, sometido a las necesidades que le quitaron sus estrategias, no luchó al mismo tiempo por todos sus ideales. Por eso, en esta introducción, en este pensamiento que hemos dicho, hemos querido apuntar su trayectoria en el Congreso y que constantemente que su voto particular no fue producto de la improvisación o de la pasión del momento, fue fruto de una experiencia de 5 años anteriores a sus innumerables intervenciones en el Congreso. Leer y releer el voto particular es entender la trascendencia e influencia del pensamiento de Otero, no solo en la defensa de las garantías individuales, de las bases del juicio de amparo, del federalismo, de la unidad nacional, del derecho de las minorías, sino que su aportación a la fundamentación de una democracia para el desarrollo y progreso de nuestro país. Apasionante en la vida de don Mariano Otero, que para concluir esta presentación, permítaseme parafrasear la bella necrología que él escribió, don Mariano, de don Pedro Tamés, gobernador de su época de Jalisco, obviamente, el 14 de noviembre de 1846. Escuchemos lo que él dijo. El hombre a quien esta vez lloran sus amigos y cuya muerte ha consternado a la patria entera, era un hombre público digno de admiración y estimación, un patriota desinteresado y entusiasta, un escritor distinguido, un jurista excepcional, un político probo, que la tribuna nacional lo sigue reclamando, un constitucionalista preocupado por el respeto a las garantías individuales. Qué frágil es esta vida, objeto de tanta ambición, vida demasiado corta para sus familiares, para sus amigos, para la ciencia, para el Congreso, para la patria. Para esa corta vida bastó para ilustrar su nombre, que afortunadamente el tiempo no ha cubierto con el polvo de la indiferencia y del olvido, porque su obra afortunadamente sigue vigente, actual y vibrante. Mariano Otero. ¿Quién le iba a decir que unos años después este mismo pensamiento de él
se puede aplicar, obviamente, a Otero, otro jalisciense, que recordaremos siempre porque Mariano Otero ha sido, será, por lo que fuiste, por lo que hiciste y por lo que sigues influyendo en el Estado de Derecho, basado en nuestra Constitución, continente, obviamente, de las garantías individuales. Este es el genio y el gran Mariano Otero, jalisciense, y un hombre que nos ha dejado un legado extraordinario que debemos hurgar, investigar, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención y perdón que los haya yo aburrido. ...33 años y un gran legado que nos deja este personaje a la historia de Jalisco, a la política. Muchas gracias, maestro Adalberto Ortega, por compartirnos sus conocimientos. Le agradecemos infinitamente. Y agradecemos también sentidamente la presencia de nuestros expresidentes, a la doctora Adriana Ruiz Rasura, al doctor Eduardo Velasco Briceño y al licenciado Claudio Jiménez Vizcarra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora pasaremos a la entrega del merecido reconocimiento a nuestro consorcio. De las muchas cosas que le ha aprendido el maestro Adalberto Ortega es que todo se ha dicho sobre Mariano Otero, pero siempre se puede repetir la historia, maestro. Y creo que después de haber hecho este excelente juicio sobre la obra de este gran personaje jalisciense, pues no nos queda más que maravillarnos y seguir cultivando este legado, maestro, que no se nos olvide. Así es. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro Adalberto Ortega Solís por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Mariano Otero, el juicio de un gigante, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 12 de julio del 2022, firman la doctora Jessica Marcelli Sánchez, directora de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, y el de la voz en su calidad de presidente. Maestro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los avisos, los invitamos el próximo martes 19 de julio en punto de las 20 horas a la presentación del libro Estudios Militares Mexicanos 11, coordinado por nuestro querido consocio, el general Clever Alonso Chávez Marín y el doctor Aristarco Regalado Pinedo, con los comentarios también de nuestro consocio, el doctor Juan Manuel Durán Juárez. Los invitamos a nombre del Presidium de la institución a seguir con las dudas, seguir comentando esta charla que creo que nos deja muchas reflexiones en el convivio que tenemos para ustedes, no sin antes la clausura de la sesión por parte de nuestro presidente. Adelante. Muchísimas gracias. Siendo oficialmente las 20 horas con 50 minutos, damos por clausurados los trabajos de esta noche. Agradecemos a todos ustedes su presencia y recordarles que podemos pasar a degustar un vino de honor para poder seguir platicando con el maestro Adalberto Ortega sobre este gigante no solamente jalisciense, sino orgullosamente mexicano. Muchas gracias.